Hermanas, hermanos, pasamos al tema número 32 del estudio de la cuarta carta pastoral, escúchenlo, de Monseñor José Luis Escobar Alas. Estamos en la segunda parte de esta carta, que es el iluminar. Por eso hemos visto la enseñanza de los papas, la enseñanza de los obispos de América Latina. Y ahora entramos a una parte importante, que es el magisterio local, es decir, lo que han enseñado los obispos en El Salvador. Dice así el número 98. El magisterio escrito por nuestros arzobispos ilustra mucho mejor el recorrer de la actividad política en nuestro país e ilumina la senda a transmitir para aquellos nuevos miembros que asumirán sus funciones en este nuevo periodo que inicia tras los comienzos electorales de este año 2021. ¿Verdad que ya comenzaron? Porque recuerden que esta carta fue escrita poco antes de las elecciones de inicio de año. Basta, según los documentos consultados, atenerse a Monseñor Luis Chávez y González, tanto como a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo obispo y mártir. Ambos describen una realidad nacional muy similar, es decir, que en parte este va a ser un ver, ¿verdad? Porque como dicen, describen una realidad nacional similar a la nuestra, pudiendo concluir que preocupadamente los actores han cambiado, pero el modo de funcionar la política en el país tiende a seguir los mismos patrones de privilegiar a ciertas reducidas élites, vulnerando los intereses de las mayorías. Y entonces empieza ahora con las enseñanzas de Monseñor Luis Chávez y González. En el numeral 99 dice así: 6 años después de ocurrida la masacre de 1932, es decir, en 1938, Monseñor Luis Chávez y González tomó posesión de la arquidiócesis de San Salvador, ¿verdad? De 1938 a 1977, cuando se la entregó a Monseñor Romero, ¿verdad? Casi 40 años. En su primera carta pastoral describe un país con grandes mayorías inmersas en la satisfacción de los placeres. Abrimos comillas. Los salones resuenan con los clamores delirantes de una multitud ebria de placer e incesantemente sedienta de nuevas impresiones. Cerramos comillas de la primera carta pastoral de 1938. Mientras el gobierno, dictadura personalista, reprimía toda voz, más aún todo levantamiento, exigiendo cambios en pro del pueblo, este era conducido por mano invisible a los vicios que sumergen al individuo en un estado de inconsciencia donde la realidad es distorsionada o invisibilizada. En otras palabras, el camino para la continuidad de una mala praxis política estaba abierto gracias a la concupiscencia. Numeral 100. La situación del pueblo era sumamente alarmante. Sus conciencias eran adormecidas por aquellos que detentaban el poder, no quedando más remedio al buen arzobispo que denunciar una vez más dicho mal y rogar al clero y a los fieles que ayudaban a estos a salir de ese estado. Abrimos comillas. La población del país aumenta extraordinariamente, cunde una corrupción de costumbres que espanta a nuestros mayores, toma cada día mayores proporciones la ignorancia religiosa, y al favor de esta ignorancia pululan por doquier vicios, supersticiones, crímenes de toda suerte, de los que la prensa desaprensiva nos trae cada día relatos espeluznantes. Cerramos comillas de la segunda carta pastoral de Monseñor Luis Chávez y González. Numeral 101 de la carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar. Las autoridades no escucharon la voz del pastor.
culminando la crítica situación represiva en la huelga de brazos caídos y el golpe de Estado al dictador en 1944. Se refiere al dictador Maximiliano Hernández Martínez, que ya vimos en la primera parte, el Martinato. Aprovechando la coyuntura de esa huelga de brazos caídos, Monseñor Luis Chávez y González aconsejó velar porque las élites sociales altas cumplieran con sus deberes, entre ellos, 1. La función social de la propiedad, 2. El pago de salarios justos, así como 3. El cobro justo de los impuestos. Impuestos que recordó a los ricos no evadir su pago, citando para ello al Santo Padre. Abrimos comillas. Acerca de los tributos, el Papa advierte 2 cosas. Primero, a los ricos ruega aceptar con buena voluntad el pago de aquellos gravámenes sin los cuales la sociedad no podrá salvarse ni ellos evitar la ruina de su fortuna. Segundo, al Estado encarece que no abrume la propiedad privada con enormes impuestos, pues sobraría injustamente. Cerramos comilla de esa carta pastoral de Monseñor Luis Chávez y González. De que sus palabras fueron ignoradas, lo encontramos en la carta pastoral número 21, la número 21, en la que describe un panorama nada alentador del país. Llevamos unos meses de incertidumbre económica por la baja del café, a lo que se ha añadido la falta y la consiguiente carestía de los artículos de primera necesidad, el maíz y el frijol, a los que se ha añadido el maíz y el frijol con los que sustenta la generalidad de nuestro pueblo. En medio de esta inseguridad económica, con los peligros a ella añejos de malestar e intranquilidad publicados, hemos entrado en el periodo preeleccionario, ¿verdad? Es en aquella época de esta carta pastoral que cerramos ahí. Como siempre, pues hacemos algunas preguntas, ¿verdad?, para continuar la reflexión de este magisterio local que estamos estudiando ahora. Como ustedes pueden ver, las cartas pastorales de los arzobispos no son una excepción, ¿verdad? Aquí ha citado varias cartas pastorales de Monseñor Luis Chávez y González. Y en este magisterio local que estamos viendo, pues cita también a Monseñor Romero, ¿verdad? Pero en otras partes de esta carta pastoral, Monseñor José Luis Escobar Alas ha citado también a Monseñor Belloso. Lo citó allá en el número 24 y 25. Lo citó también a Monseñor Luis Chávez y González. Entonces, para ello, hagamos hoy esta reflexión. Conocemos algunas de las enseñanzas o textos del magisterio local. Esa es la importancia precisamente de los temas que empezamos hoy, a conocer el magisterio local, el magisterio de nuestros arzobispos aquí en el país. Monseñor Arturo Rivera Damas escribió, si ustedes se recuerdan, o bueno, algunos, los más antiguos, recordarán, la primera carta pastoral de Monseñor Arturo Rivera Damas fue en conjunto con la tercera carta pastoral de Monseñor Romero. La Iglesia y las organizaciones políticas y sociales, en 1978. Monseñor Rivera también es citado aquí, pero en el numeral 160, por una de sus cartas del arzobispo, que él publicaba semanalmente en el periódico Orientación. Y para tener un poco más completo este panorama del magisterio local, además de recordar frecuentemente las enseñanzas de Monseñor Romero, aquí cita también a José Luis Cárcamo y Rodríguez,
el tercer obispo de El Salvador. Eso podrán verlo ustedes o lo vamos a ver más adelante en el número 222. Como vemos en los párrafos que hemos leído hoy, hay más bien un ver, más que un iluminar. Se hace un diagnóstico de la realidad de años anteriores y se compara con la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. Pudiendo concluir, dice el señor arzobispo, que preocupadamente los actores han cambiado, pero el modo de funcionar la política en el país tiende a seguir los mismos patrones de privilegiar a ciertas reducidas élites, vulnerando los intereses de las mayorías. Lo acabamos de leer en el número 98. ¿Qué opinamos nosotros de esa afirmación? ¿Estamos o no de acuerdo en que el modo de funcionar la política en el país tiende a seguir los mismos patrones de privilegiar a ciertas reducidas élites, vulnerando los intereses de las mayorías? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué opinamos de la afirmación que en 1939 hacía Monseñor Luis Chávez y González? Pululan por doquier vicios y supersticiones, crímenes de toda suerte, de los que la prensa desaprensiva nos trae cada día relatos espeluznantes. ¿Qué relatos espeluznantes nos traen los periódicos hoy día?